Una de las maneras alternas a la toma de proporciones y todas estas líneas guías que vimos en la clase pasada tiene que ver con que tengamos la capacidad de geometrizar, y geometrizar es simplemente simplificar en figuras geométricas nuestro modelo. En ese caso, que no queramos hacer toda la cantidad de mediciones, que valga la aclaración, nosotros hacemos todas las mediciones posibles para que la proporción coincida en mayor porcentaje con nuestro modelo, sea real o sea de una foto, que coincida con nuestro modelo. Pero nosotros podemos jugar con, digamos, con el acercamiento cuando de pronto no necesariamente queramos que nuestro modelo quede exacto, pero que tenga relación con el modelo. Ahí entra el proceso de geometrizar. En ese caso vamos a utilizar las figuras geométricas básicas. Esas figuras geométricas básicas, que ya las vimos anteriormente, son el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el círculo y el óvalo. Son 5 figuras básicas. Y en este caso lo que tenemos que hacer es identificarlas a partir de los elementos que tengamos. Hay elementos que son simples y hay elementos que son compuestos. En este caso, elementos simples, pues lógicamente aquí tenemos un limón, que en este caso podría parecer un óvalo. Tenemos un tomate que podría parecer un círculo, y efectivamente otro elemento también circular. ¿Ok? Identificamos estas figuras, pero cuando vamos a empezar a dibujar, nosotros deberíamos hacerlo por la figura más prominente, importante, el elemento principal de la composición. En este caso sería el jarrón. Entonces, pues en nuestro dibujo lo que sí tendríamos que saber es ubicar los límites de nuestro dibujo para más o menos calcular tamaños. Entonces, vamos a suponer que hayamos decidido que nuestra composición, desde el jarrón hasta el tomate, ocupe esta altura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, identificar formas. Aquí estoy identificando un círculo, estoy identificando una figura, algo, digamos, un rectángulo, estoy identificando un óvalo. Por aquí puedo identificar, ¿sí? ¿Cómo es ese método del 3x3? Que yo lo escuché, bueno, eso también en los colegios, algo así. ¿3x3? Sí, o sea, que uno hace una cuadrícula de... No, espera un momentico, ya sé a qué te refieres. Déjame termino aquí y te hago una aclaración, ¿ok? Puedo hacer una aclaración. Bien. Entonces, identificamos figuras geométricas: rectángulos, óvalos, círculos. Y aquí podríamos identificar, no sé, un par de triángulos, así. Y con esto podríamos ya empezar a resolver nuestro dibujo. Ya te respondo la pregunta. Entonces, cuando hacemos esto, nosotros nos damos cuenta en la proporción que ocupa cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos va a ocupar cierta cantidad de nuestro espacio. Me doy cuenta que mi composición, si yo buscara el centro, nuestro elemento principal ocuparía más de la mitad hacia abajo. Es decir, si nuestro centro está aquí, ocupa esto, es decir, hacia arriba una gran parte y hacia abajo también. Es decir, como si nosotros hubiésemos calculado más o menos la mitad de nuestra composición de esta manera. ¿Ok? Miren, mitad y mitad más o menos. ¿Okay? No estamos jugando con la precisión, sino con el acercamiento a las formas. Entonces, identifico rectángulo,
óvalo y más o menos voy jugando con las proporciones. La proporción del otro círculo ocupa algo del elemento y nuestro tomate que tiene que llegar hasta aquí debajo. Entonces empiezo a jugar con las proporciones de los elementos. ¿Dónde está nuestro óvalo que ocupa el limón? Me doy cuenta que está más o menos a esta altura. Se separa algo de nuestro jarrón y simplemente ahí vamos a ubicar nuestro elemento ovalado. Igual hacemos con el otro elemento, más o menos está a esta distancia, a esta misma distancia y ocupa este espacio. Entonces tendríamos aquí el triángulo que va a ocupar digamos el ají, el chile que tenemos ahí. Entonces ya tengo mi composición básica y a partir de aquí yo podría empezar a dibujar. Ok, el resto sería empezar a darle detalles a cada una de las formas. Aquí yo podría simplemente tener esta forma así. A partir de aquí todo sería detallar, ¿sí? Bueno, a la pregunta que me haces de 3×3, te voy a explicar de qué se trata. Se trata de no aprender a dibujar, realmente. Se trata simplemente de copiar una cuadrícula. Se trata de que hagas un trabajo antes y después, o mejor dicho, es esto. Le pueden poner 50.000 nombres, todos rebuscados, pero en realidad es una cuadrícula, no hay más. Es una cuadrícula la cual tú vas a copiar cuadro por cuadro. Y entonces, ¿qué sucede? En ese proceso de copiar cuadro por cuadro, tú no tienes ni la más mínima, digamos, idea o referencia de qué relación tiene un elemento con otro porque simplemente se pasa por alto. Se refiere a lo siguiente: si tú vas a dibujar esto, y es un método que yo no lo enseño porque sería robarle el dinero a quien paga por unas clases para aprender a dibujar, pero si alguien lo quiere usar, pues es tan sencillo como simplemente, vamos a suponer que vas a hacer esto y se inventan el cuento de 3×3 y 4×4 y todo eso. Es simplemente para disfrazar el hecho de que no se está dibujando, de que no sabes, de que ni vas a aprender, no vas a aprender a dibujar porque no estás dibujando, estás simplemente calcando. Entonces, ¿cuál es el método? El método es simplemente coger una imagen y dividirla en las partes que quiera el que lo está haciendo. Un ejemplo, puedes dividir esto aquí en cuadrados de 2 centímetros, 2, 2, 2, 2, 2. O como sea, puedes hacer aquí 3, 3, 3, 3. Entonces 3×3 es simplemente hacer una cuadrícula donde tú puedes tener cuadrados de 3 en 3 o del tamaño que quieras. Simplemente es esto, haces una cuadrícula. Esto no es dibujar. Hay mucha gente que lo hace y creen que están dibujando, pero no están dibujando. Eso no se llama dibujar. Eso lo que estás haciendo es simplemente calcar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esta cuadrícula, no importa de cuánto pongas aquí, no importa esto, simplemente y necesariamente, o sea, necesariamente, tus cuadrados tienen que ser cuadrados. Y entonces tú haces en tu papel lo mismo, una cuadrícula. Y lo que tú vas a hacer es copiar, miras el cuadrito 3, bueno, vamos a ponerle nombre, porque eso es así. Entonces, yo me enseño esto porque realmente te estaría atracando. O sea,
Si alguien te cobra por enseñarte esto, No, sí, no miré por YouTube y eso. sí, Las proporciones y enseñan así. sí, sí. Enseñan así como el profesor dice, con la regla también. Sí, mira, entonces, por ejemplo, aquí le pones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, en el 1, con 1 no tengo nada. En el 2, 1 no tengo nada. En el 3, 1 tengo este. Y entonces copias este pedacito así, tal cual. O sea, te fijas dónde llega con relación a este cuadrado y lo copias. Bueno, en el cuadro 4, 1. Ah, tengo esto. Haces esa rayita y esa rayita. En el cuadro 4, 2, para completar. 4, 2. Ah, tengo una rayita aquí debajo. En el 5, 1 tengo una rayita aquí debajo. O sea, no estás haciendo absolutamente nada. Para hacer todo esto, yo te recomendaría, si es el caso que quieras o tengas que hacer algo rápidamente, yo te recomendaría usar aplicaciones. Usar aplicaciones que ya las tienes en el teléfono, ya puedes usar aplicaciones del teléfono y esas aplicaciones te ayudan a calcar. Es como esto, mira lo que voy a hacer. Ponle cuidado. Vamos a suponer que yo quiera hacer un dibujo, el que sea. Entonces, hay aplicaciones que trabajan haciendo cálculos. ¿Sí? Un ejemplo. Ponle cuidado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a dibujar, no sé, este perrito. Y lo quiero en la hoja. ¿Sí ves? Que yo lo quiera en la hoja. Entonces, simplemente ahí lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Pero lógicamente yo aquí no estoy mirando mi hoja, sino que estoy mirando una pantalla para ir siguiendo el cálculo. Así, simplemente. Yo puedo calcar aquí el perrito, mira. ¿Sí? Porque estoy viendo el perrito y estoy viendo el lápiz y estoy viendo mi mano y estoy viéndolo todo. Esto es lo que cualquiera puede hacerlo, ¿sí? Pero en realidad no está dibujando, está calcando. ¿Sí ves? Hay múltiples, ¿cómo es que se llama? Hay muchas aplicaciones que te sirven para eso. Bueno, aquí les voy a explicar cómo el método de líneas guías y de proporción te puede servir para cualquier cosa, no solamente para un bodegón como el que estamos haciendo acá, sino para cualquier cosa. Y algunas personas confunden el método con hacer una cuadrícula, cuando la realidad es que no es una cuadrícula, aunque puede que en el proceso aparezcan figuras geométricas parecidas a cuadrados, pero no son cuadrados perfectos. ¿Por qué? Porque simplemente de lo que se trata este método de la proporción es encontrar los elementos en sus tamaños proporcionales. Un ejemplo, nosotros podríamos decir, para hacer el encuadre, que esta ave ocupará o está ocupando más o menos un cuadrado que sería algo así. Un ejemplo acá. Algo así. Un poquito más abajo.
Ok. Más abajo, aquí, esto por aquí. Ok, más o menos así. Él estaría ocupando un cuadrado que sería esto, y esto sería la proporción, el encuadre, lo que se llama en bloque. Esta sería nuestra proporción. Ahora, si mezclamos esto con el uso de la geometrización, nosotros podríamos identificar perfectamente que tenemos un óvalo en este punto. El cuerpo de él sería un óvalo. La cabeza de nuestro pájaro también sería un óvalo. El plumaje podría ser triángulo. A ver, sería algo así. Vamos a utilizar aquí líneas rectas. Sería un triángulo más o menos, algo así. ¿Sí? El pico sería un pequeño triángulo. Bueno, entonces, luego de geometrizar, nosotros tendríamos que encontrar las proporciones entre cada uno de los elementos. Entonces, un ejemplo, ¿cómo ubicaríamos el ojo? Cuando las distancias son pequeñas, nosotros podríamos simplemente calcularlas a simple vista, pero también podríamos hacer esto, calcular esta distancia, cuántas veces cabe esta distancia en toda la altura de nuestra composición. Es decir, cabría una vez, dos veces, tres veces y media. Entonces, ¿qué haría? Yo tendría que dividir este elemento en las veces que me indica. 1, 2, 3, 4. Es decir, que si yo divido en 4 veces y media la altura, en la primera división estaría nuestro ojo. Lo mismo haría buscando la distancia desde la vertical hasta acá. Es decir, este método es un método más parecido a un sistema de coordenadas que nos va a dar la proporción exacta donde está cada una de las partes de nuestro elemento. Podríamos buscar el punto. Bueno, aquí les recalco lo siguiente: nosotros siempre estamos buscando puntos de interés, o sea, puntos de referencia. ¿Qué son los puntos de referencia? Puntos de referencia son donde una línea cambia de dirección, por ejemplo, como en este caso, ahí, en ese punto. Eso sería un punto de referencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podríamos calcular la distancia a la que ese punto está de este borde y a la distancia que está del otro borde. Cuando sabemos de estas proporciones, podríamos entonces hacer la siguiente comparación. ¿Será que la distancia que hay de el punto hasta el borde derecho, hasta el borde de la derecha, será igual que de el borde al ojo? Entonces, cuando hacemos esa relación y esa comparación, nosotros vamos a tener más claridad de dónde está cada una de las partes de nuestro pájaro. En este caso, pájaro, porque podría ser cualquier elemento. Un ejemplo, que no fuera un pájaro, que fuera, por ejemplo, vamos a buscar otro tipo de
otro elemento, otras cosas. Vamos a suponer que vamos a dibujar estas uvas. Lo primero siempre va a ser buscar la proporción que ocupan esas uvas, es decir, voy a buscar la relación que hay entre ancho y alto en mi composición. Y vuelvo y repito, alto y ancho tiene que ser, porque nosotros vamos a dibujar en un plano bidimensional, es decir, que solamente tiene alto y ancho. Entonces nuestra relación de medidas tiene que ir acorde con eso, alto y ancho. ¿Qué tan alto? ¿Qué tan ancho? Y encontraríamos esto, la proporción de nuestro elemento, de nuestro modelo, a qué equivale la altura con respecto al ancho, cuánto ocupa cada una de nuestras uvas en este caso. Y siempre vamos a estar midiendo alto y anchos y comparándolos entre sí. O cuántas veces cabe una medida dentro del todo. Por ejemplo, yo podría preguntarme cuántas veces cabe esta fruta, esta uva en el todo. O sea, cuántas veces cabe en el sentido, por ejemplo, horizontal. Cabe ella, una, dos veces y media, podría ser esa la proporción. O cuántas veces cabe esa anchura en el alto. Y así sucesivamente nosotros podemos dibujar o proporcionar cualquier cosa, sin importar qué sea. ¿Cómo haríamos para hacer algo tan complejo como esto? Para hacer algo tan complejo como esto es lo mismo. Tengo una proporción de lo que voy a hacer. Vamos a suponer que solamente vaya a ser la catedral esta, la iglesia. Vamos a suponer que voy a hacer solamente eso. Voy a poner acá en blanco. Entonces, ¿qué haría? Yo busco los puntos extremos de mi modelo. Y me doy cuenta que eso cabe dentro de un rectángulo y luego empiezo a buscar proporciones. Por ejemplo, yo quiero saber dónde está esta línea. Mido este espacio y lo comparo cuántas veces cabe en el resto de la composición. Por ejemplo, cuántas veces cabe hacia allá, o cuántas veces cabe esta medida. Miren, esta medida puedo ver cuántas veces cabe hacia arriba. Podría caber 2 veces. La idea es buscar relación entre las diferentes medidas de los elementos que están en nuestra composición. ¿Okay? Entonces aquí, para seguir con el ejercicio en este caso, y ya para terminar la clase, yo tendría que relacionar la altura del limón, que es lo que me hace falta, y el ají que tengo acá, con respecto a los otros elementos de la composición. Entonces vemos que sería aquí, a la altura del tomate, por aquí. El limón estaría hasta aquí. Y en la parte más alta lo relaciono hacia el costado y veo que tendría que ser más o menos por aquí. Fíjense que digo más o menos porque no estoy midiendo como tal no estoy tomando la regla y diciendo son centímetros o son milímetros.
separa el limón de nuestro elemento. Yo creo que es por aquí, porque busco donde sea más fácil. Entonces nuestro elemento, en este caso, este limón, cabrá desde aquí hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí arriba. Simplemente podría incluso hacer esto y jugar con los espacios negativos. Hasta dónde llega la hoja que tiene, qué forma tiene. Un pequeño triángulo. ¿Sí? Entonces voy buscando la manera de relacionar medidas unas con otras, anchuras, alturas, y ahí voy llegando a la resolución del modelo. ¿Dónde está el ají? Voy a proporcionar qué tanto está con esto, qué tanto se separa. Si yo trazara una línea aquí, qué tanto habría entre ellos dos. Entonces yo creería que por aquí y aquí. ¿A qué altura? Bueno, aquí nos dimos cuenta que llega justo o más o menos al ancho que tenemos acá. Quiere decir que de dónde a dónde está nuestro elemento, está de aquí a acá. Aquí tenemos la parte verde y el cuerpo del chile. Ok, el resto ya es observación y hacer digamos, la forma lo más precisa posible. Bueno, voy a hacer la mesa y los elementos que tengo detrás, voy a proporcionarlo de acuerdo a lo que tenga más cerca. Entonces, si esto está acá, la curva llega aquí arriba, pero esto coincide más o menos con la parte baja de la curva, es decir, coincide por aquí. Una línea recta. La esquina está a dónde? Más o menos a esta distancia con relación al limón. Entonces voy a hacer el trazado. La tela, ¿de dónde a dónde va? De este punto al punto que viene desde acá arriba, hasta este punto. De este lado, ¿dónde está? Si esto está aquí, la tela está como por aquí. ¿Dónde está el resto de este lado? ¿A qué altura? Si yo tengo aquí el palito de la fruta, está como por aquí, y esto me hace este triángulo aquí. Lo mismo hago con cada uno de los elementos. Nuestra línea ya se une aquí y aquí tengo un triángulo, es decir, hago esto.
Cada una de estas líneas también las referencio con lo que ya tengo hecho. Aquí, y sale un poquito, pero más o menos a la distancia que está el tomate de acá, el borde. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? Está casi vertical esa línea. Del Chile tengo que hacer esto. Bueno, ya el nivel de detalle se lo da cada quien, pero perfectamente se trata de un ejercicio de observación más que todo. Sí, en fin, esto es observar mucho. Ahí ya tengo mi composición, simplemente el siguiente paso, borro todo lo que no necesite, todas las líneas de composición, y paso siguiente empiezo el paso de la etapa del sombreado. Empiezo la sombreada, empiezo por los grises más claritos, porque voy a trabajar, y efectivamente ese es el proceso más recomendable y más fácil, sobre todo cuando se inicia, de ir por capas muy gradualmente, y así definitivamente ya el resto es observar hasta la saciedad, observar lo mínimo y tratar de resolverlo sin necesidad de correr. ¿Ok? Entonces, bueno, en el transcurso de la semana me puedes subir avances. Si no quieres hacer consigue cualquier otro, pero la cuestión es esta: si me vas a presentar un trabajo que no es el que yo propuse, es muy válido, perfectamente me tienes que presentar la referencia, porque sería imposible y sería, digamos, no sería ético que yo te hiciera correcciones sin ver tu modelo de referencia. ¿Ok? Entonces puedes hacer el que quieras, y me subes la referencia y listo. ¿Ok? Déjame y te muestro, vamos a parar aquí.